Estamos con el colega Oscar Muñoz. ¿Qué tal, Oscar? Buen día. ¿Cómo Sí, estás? Juan, ¿Bien? gusto de estar contigo, sí. Igualmente. Bueno, se presentó el libro, que es una recopilación de trabajos de Susana Biau. Contanos sobre este trabajo que rescata lo periodístico y también la cuestión humana de Susana. Aquellos que tuvieron la suerte de compartir una redacción hablan maravillas de ella como compañera de trabajo. Sí, sí, una maravilla porque es una mujer que arrancó en los años 60, yo la Ujú. conocí después porque ella era más grande que yo, era como mi hermana mayor, a tal punto que el marido siempre me decía cuñado. Ajá. Y la negra era una persona bellísima, muy difícil, porque era implacable, era la conciencia de todos nosotros, ¿no? Una Ujú. persona que hacía de la virtud y de la obligación de informar correctamente, a pesar de que ella era muy vehemente, tenía opiniones muy Ujú. firmes, jamás escribió algo que no creyera que era cierto. Claro. Entonces, bueno, para mí cuando yo terminé el secundario, empecé a trabajar en los medios, estar con ella era realmente una joya. Ujú. Era un aprendizaje de la vida, bueno, como terminás el secundario, ¿viste? Sí, Entras sí. a la vida, sos un adulto, o te crees que sos un adulto, en realidad sos un pibe medio bobo. Y Susana era una persona completa, tenía compromiso político, eran Ujú. principios de los años 70, Ujú. compromiso político, una profesional excelente, una persona cultísima. ¿Militó en el peronismo? No, Susana era antiperonista Ujú. visceralmente. Para que te des una Sí, idea, pero... Sí, cuando trasladaron los restos de Perón, ¿te acordás? Hace sí, pocos años, desde la CGT hasta sí, San sí, hasta Vicente, San que Vicente, se sí. armó el tiroteo, aquel Sí, famoso, me dice, ¿por qué no venís a casa? Porque ella vivía sobre Avenida Paseo Colón, en San sí, Telmo, a ver cómo arranca la marcha, que no era marcha grande, ¿te sí. acordás? Entonces cuando llego, toco el timbre, me abre a negra, la vemos desde la terraza, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, acá estoy, sentada en la puerta de mi casa, esperando ver pasar el cadáver de mi enemigo. Ah, Era muy antiperonista, era muy de izquierdas, era pero en sus trosca la negra. comienzos no tuvo ninguna vinculación con la juventud peronista, no No, para no, no, nada, no. en lo más Ella mínimo. estaba más bien vinculada, o se vincula después al Partido Revolucionario de los Ujú. Trabajadores, que va a ir a la guerrilla como Ejército Revolucionario del Pueblo, aunque ella no era guerrillera, digamos, la negra era totalmente incompetente para cualquier tarea práctica. Escribía Ajá, como los ajá. dioses, hablaba fenómeno, pensaba muy bien, y bueno, y se tuvo que exiliar del país. Este, era impuntual, por ejemplo, el tren en el que se escapaban, porque ellos se escapaban vía Brasil, ya en la época de la dictadura de Videla, lo perdió el tren, Ajá. llegó tarde, por suerte un amigo tenía un auto, paraban en Saldías, en esa época los trenes llegaron hasta Saldías, bueno, y ahí se pudo escapar. Eh, Después, ahí le perdí el rastro, bueno, cuando ella estaba clandestina, y después la vi en Madrid, donde ella sobrevivía haciendo billutería, vendiéndola en la calle de manera muy... Porque ella en realidad estaba en Madrid, pero no quería estar en Madrid. Siempre Ajá. pensó en volver a la Argentina. Y cuando volvió, entró en Página 12, ahí empieza una época donde ella vuelve como a empezar en el periodismo, hace un periodismo de investigación, denuncia muchas cosas de los 90, se vuelve a ser conocida, tiene mucho eco, luego va a Crítica, porque en Página 12 ya no le dejaban escribir, y algo de eso sabrás, y bueno, y finalmente recaló en Clarín haciendo columna política, cosa que Claro. nunca había hecho en su vida Y ella. en el título del libro figura al pie del título quien le arruinaba los domingos a Cristina Fernández. Claro, porque la negra Susana, así como te digo que era muy Sí. antiperonista y era muy antiperón, siempre se buscaba enemigos enormes, ¿viste? Ajá. Qué sé yo, Moneta, Perón, los Kirchner. Ajá. Ella no tenía enemigo chico. Le divertía porque ella era chiquitita, esmirriada, pero tenía una lengua muy filosa y una conducta intachable. Entonces, era una de esas poquísimas personas que vos decís, ¿dónde está la sombra? Y no había sombra. Y efectivamente, ella yo creo que descubrió alguna veta que los periodistas más acostumbrados a hacer columna política, por ahí perdemos. Ella, como venía de una visión más cultural, de una visión más genérica, del análisis, de un análisis, se paró en otro lado. Sí. Y me parece que descubrió ciertas cuestiones del kirchnerismo que la mayoría de los periodistas no veíamos. Ujú. Ahora, ella desde ese antiperonismo tan manifiesto, Sí. ¿cómo lo conjugaba a la hora del trabajo periodístico? No. Ella cuando trabajaba de periodista, es Ah, decir, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿por las qué? fuentes. Ujú. Nosotros hablábamos mucho, entonces de repente ella decía, tengo tal información. Yo digo, no es verdad. Entonces ella se enfurecía porque ella quería que fuera verdad. Ajá.
pero tenía tal integridad intelectual y honestidad profesional que si la cosa no daba, no daba. Entonces ella no escribía lo que quería escribir cuando no tenía las fuentes que se lo ratificaran, ¿no? Padeció una enfermedad, murió justo el 24 de marzo. Sí, ¿no? 24 de marzo. Y padeció la profesión, el padecimiento lo llevó a la salud. No, yo creo que ella fue fumadora, como éramos todos los periodistas en esa generación. Si uno no fumaba, se sentía que no podía ser un profesional. Eran bohemios. Sí, exacto. Por lo menos se buscaba eso. Se bebía y se fumaba. Y se llegaba a las redacciones a mediodía y se madrugaba nunca. Y la negra tenía esa cosa, que además ella era una mujer que venía de la cultura, su padre había sido un médico muy reconocido, su tío había tenido una de las grandes editoriales privadas de la Argentina, que era Biau, que era una editorial que hasta aún hoy vos ves lo que publicaban, era realmente muy bueno. Era hermanastra de un Biau, de Roberto Biau, que había sido campeón del mundo de básquet en el 50. Ajá. Es decir, que ahí sí hay un hermanamiento con el peronismo, porque al hermano, ¿te acordás que cuando cae el peronismo, a todos los que habían sido campeones de mundiales del 50 les prohíben seguir jugando, etcétera, ¿no? Cosa que le irritaba mucho. Pero era una mujer extraordinaria para mí, y muy difícil de conversar, porque siempre, digamos, si vos hacías un acuerdo con alguien, te retaba. Si decías, bueno, fulano, no, pero no es tan malo, sí es malísimo, digamos, no tenía medias tintas. ¿Cómo haces un acuerdo? Ella, por ejemplo, cuando ella analizaba la política, cualquier pacto político le parecía mal, porque ella creía que la integridad debía ser absoluta. Ella era más bien como una fiscal, ¿no? Una fiscal de la República, una persona, la personificación de la virtud. Entonces, todo lo que saliera de lo virtuoso, o todo lo que pactara, aún siendo virtuoso, con lo no virtuoso, le molestaba. Y tenía una hija de la cual vive pendiente. Sí, tiene una hija y un hijo, ¿no? Tiene María, la hija, sí. Y Enrique, su hijo, sí. Muy bien. Bueno, el libro fue presentado ayer con la presencia de varios colegas. Sí. Y es Reina de Corazones, ¿verdad? Reina de Corazones, que es la imagen de la cuina, digamos, de la baraja francesa con la cara de Cristina, ¿no? Perfecto. Gracias, Oscar. Gracias a vos, Juan. Un gusto estar. Susana, igualmente. Bien, ya seguimos, tenemos más charlas para compartir con ustedes y vamos a hablar en un minuto con María O'Donnell, porque la noticia empresaria de la semana y del día sin duda pasan por la ciudad de Mar del Plata con la presencia de los dirigentes más importantes de las empresas argentinas.